Hola, bendiciones a todos. Qué honor poder saludar a la Iglesia Nuevo Comienzo y a mi amigo el pastor César Hernández, así como a su bella familia. Amados hermanos, quiero invitarles a considerar el primer libro de los Reyes. En el capítulo 17 estaré leyendo el primero y segundo versículo para después leer el capítulo 18. Voy a la primera cita bíblica. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Capítulo 18, primer libro de los Reyes, versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Bendito sea Dios por su preciosa palabra. Hermanos, algunos de ustedes ya me conocen. Ayúdenme a predicar. Dele un codacito a su vecino y dígale: mi vida está escondida en Dios. En tiempos de Elías, la nación de Israel era gobernada por Acab, un rey que durante mucho tiempo hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se casó con una princesa de los Sidonios, una mujer idólatra, que impulsó a Acab para que en la capital del reino hiciera un templo para Baal, quien se consideraba la deidad de la fertilidad y de la lluvia, para que hiciera imágenes de Acera, quien se pensaba era la madre de Baal. El hecho es que Israel estaba en idolatría y por lo tanto lejos de Dios. Es en este escenario donde Dios levanta al profeta Elías, el cual viene y encara sin más al rey Acab y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Interesante lo que declara el profeta. Número 1, el Dios de Israel no es Baal, sino Jehová. Número 2, yo estoy en la presencia de él. Qué poderoso cuando Dios levanta gente que camina en una atmósfera de gloria, gente que carga presencia de Dios. Y número 3, un desafío frontal al que se consideraba la deidad de la fertilidad y de la lluvia. El profeta Elías dice: no va a llover en la región, sino por mi palabra. Dios va a decidir cuándo llueve y Él lo va a hablar a través de mis labios. Luego de que
Elías habla de esta manera con el rey Acab. Viene la palabra del Señor nuevamente al profeta y Dios le dice: ve y escóndete en el arroyo de Querit. La Biblia dice que Dios hizo un milagro extraordinario con Elías. Por la mañana y por la tarde Dios enviaba cuervos para que le trajeran pan y carne al profeta. 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, un milagro extraordinario tenía lugar. Y este milagro se sostuvo en el tiempo durante algunos días. Yo no sé cómo se preparaba el pan, no sé cómo se preparaba la carne, no sé de dónde la traían los cuervos. El hecho es que Dios sustentaba al profeta Elías por la mañana y por la tarde, y lo hacía a través de estos cuervos. Qué maravilloso es entender lo que un día comprendió Abraham cuando él declaró: Jehová Jireh, Dios proveerá, nuestro Dios es proveedor. Por eso el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entender esta verdad poderosa, sobre todo en estos tiempos de recesión económica y de crisis, es fundamental para nosotros. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En la realidad, nosotros no fundamentamos o tenemos nuestra dependencia del cheque que recibimos por nuestro trabajo, de la empresa que nos emplea. Esos son instrumentos, esos son cuervos que Dios usa, pero nuestro socorro esencialmente proviene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Me llama la atención que Dios le dice al profeta: ve a esconderte en el arroyo de Querit. La Biblia dice que este arroyo se secó y Dios envió ahora a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda, al profeta Elías. Y allí Dios hizo un milagro de multiplicación en los pocos recursos que tenía esta mujer viuda. Después de esto viene otra vez la palabra del Señor a Elías. Y Dios le dice: muéstrate acá porque voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Elías se pone en marcha y en el camino se encuentra a un mayordomo del rey, a Abdías. La Biblia dice que este hombre era temeroso del Señor desde su juventud. Y cuando ve a Elías se postra y le dice: ¿eres tú el profeta Elías? Él responde: yo soy. Y le dice: ve y comunícale a Acab que yo estoy aquí. El mayordomo se sorprende y dice: no me entregues en las manos de Acab, porque luego que nos separemos, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y cuando el rey quiera verte y el no encontrarte, él me va a matar. Y yo soy temeroso del Señor, incluso he cuidado de 100 profetas cuando la esposa de Acab, Jezabel, mataba a los profetas de Dios. Escondí de 50 en 50 en cuevas a los profetas del Señor y los sustenté con pan y con agua. Qué poderoso. Permítame hacer un paréntesis porque me parece que aquí hay una enseñanza importante. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que un hombre comprometa su posición de privilegio en gobierno, arriesgue su propia vida, invierta sus recursos para alimentar a 100 profetas con pan y con agua? Recursos valiosos. No había agua en la región, pero el mayordomo del rey está sustentando, preservando la vida a estos profetas del Señor. A mí me parece que Abdías comprende lo que un día entendieron los siervos de David cuando casi lo mata un gigante filisteo. Los siervos de David le dicen: no vuelvas a salir con nosotros a la guerra, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aquella gente entendía que David traía luz a la nación. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
los siervos de David entendieron que las palabras de David, las palabras del rey, eran direccionadas por Dios. Esas palabras tenían revelación, tenían consejo divino. Y quizá esta es la razón por la cual el mayordomo de Acab arriesga su vida, invierte sus recursos, compromete su posición en el gobierno, yendo contra la esposa de su jefe y preservando la vida a estos profetas de Dios. Quizá Abdías entendió que ellos eran lámpara para Israel, que si alguna bendición iba a llegar al pueblo, si alguna dirección, si luz Dios iba a traer sobre su nación, sería a través de la boca de estos profetas de Dios. Y Abdías dice más: mi señor el rey ha mandado a buscarte por todas partes. A naciones y a reinos ha enviado a buscarte. Y los que han dicho que no te han encontrado, el rey los ha hecho jurar que no te están escondiendo. Y aquí es donde entro al mensaje. Porque a mí me parece que más bien fue Dios el que escondió a Elías en el arroyo de Querit. Por eso, aunque Acab, el rey, estaba buscando al profeta de Dios y lo estaba buscando por todas partes, por toda la región, por diferentes naciones y reinos, y lo estaba buscando meticulosamente, cuidadosamente, hacía jurar a la gente que no estaba ocultando a Elías, que no lo habían visto, aunque Acab estaba enviando sus ejércitos detrás de Elías, porque Acab pensaba que el culpable de la sequía era el profeta. No lo pudo encontrar porque fue Dios el que lo había escondido, porque fue Dios el que lo sacó del radar de sus militares, del radar de los gobernantes. Y permítame decir lo siguiente: me atrevo a pensar que Dios sacó del radar del mundo espiritual de maldad al profeta Elías para que ningún demonio se le ocurriera sugerirle al rey Acab o a alguno de estos monarcas donde geográficamente se encontraba el profeta Elías. Dios ocultó a su profeta. Y para mí es poderoso entender lo que Jesús declaró: a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Qué poderoso es saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia declara que a Moisés lo ocultaron. Cuando él era un niño, los padres de Moisés, al ver lo hermoso, lo tuvieron escondido durante 3 meses. Faraón estaba matando a los recién nacidos, a los hombres recién nacidos de Israel, por temor de que este pueblo se multiplicara y pudiera dominar a Egipto. Pero los padres de Moisés lo ocultaron durante 3 meses. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Solo Dios puede ocultar a un niño durante 3 meses. Hay quienes piensan que Moisés, siendo bebé, no lloró durante este tiempo. No hizo los ruidos que todos los niños hacen a esa edad. Y fue Dios el que hizo lo necesario para preservarle la vida a Moisés, porque Dios tenía un plan para él, porque Dios había de usarlo, porque Moisés estaba marcado por Dios para un propósito más alto. Por eso el reino de los cielos lo sacó del radar de Egipto y de Faraón. La Biblia dice que el padre de Moisés, al no poderlo ocultar más tiempo, lo puso en una arquilla de juncos y lo echó en el Nilo. Hay quienes no se explican cómo la fauna, los lagartos del Nilo no devoraron a ese bebé. La respuesta es
que una vez más Dios ocultó a su siervo. Y por eso el ejército de Egipto no pudo encontrar al niño Moisés cuando estaba en una condición muy vulnerable. Por eso la fauna del Nilo no pudo dañar a Moisés, porque Dios lo estaba preservando. La Biblia habla de David frente a Saúl. Saúl tenía celos de David. Y la Escritura enseña que hubo una temporada donde Saúl todos los días estaba tratando de encontrar a David para matarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 23, el verso 14 declara que Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Incluso Jonatán, hijo de Saúl y amigo de David, hay un momento donde viene a fortalecer a David. David se estaba escondiendo en el desierto de Sif, en una especie de oasis llamado Ores, y hasta allá viene Jonatán, y Jonatán tiene entendimiento, Jonatán tiene luz de parte de Dios, revelación de parte de Dios, porque Jonatán dice: no te hallará la mano de Saúl mi padre, aunque mi padre te busque, aunque mi padre movilice ejércitos, no te va a encontrar. Esto fue así porque Dios lo guardó. La Biblia habla de un niño llamado Joás. Este niño tenía aproximadamente 1 año de edad cuando su padre Ocosías murió. Ocosías fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando él muere, la madre de Ocosías comienza a matar a todos los hijos, a toda la descendencia real, a los hijos de Ocosías. Sin embargo, una tía de Joás lo salva y lo llevan y lo esconden en el templo del Señor. Y allí lo tuvieron oculto durante 6 años. Y esto me parece milagroso, extraordinario. ¿Cómo un niño puede permanecer oculto en el templo del Señor durante 6 años? ¿Cómo es que nadie se enteró que allí estaba un niño? ¿Cómo es que la noticia no llegó a Atalía, que usurpó el trono y al parecer fue la única mujer que pudo gobernar a Israel en toda su historia? ¿Cómo es que nadie se entera que un pequeño está oculto en el templo del Señor? Esto es así porque la mano de Dios lo guardó. Porque Dios tenía un propósito para Joás. Joás sería dirigido por el sacerdote. Joás vendría a luchar contra la idolatría en Israel una vez que él accediera al trono. Dios tenía el plan de llevar a ese niño al trono de Israel. Y ese niño sería instrumento de Dios para ir en contra del paganismo, para ir en contra de la idolatría. Aunque no tenía buenos antecedentes, su padre, sus abuelos, sus ascendientes hicieron lo malo en contra de Dios, pero algo vino sobre Joás y él volvió su corazón al Dios de Israel. Dios lo ocultó de la muerte y de la persecución. David, en el Salmo 17 declara: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 27, David dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. En el Salmo 31, David dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. David está diciendo: ningún hombre que conspire contra los que temen al Señor podrán ser encontrados. Dios los esconde en su presencia. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de aguas. Finalmente,
El apóstol Pablo tiene esta revelación y a la iglesia de Colosas les escribe en el capítulo 3. En principio les dice: busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y después les dice: porque habéis muerto, escuche, y vuestra vida. Esto es muy poderoso. Esto atesórelo en su corazón y en su espíritu. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A mí me causa gozo, porque así como Dios guardó a Elías y lo ocultó de Acab, así como Dios guardó a Moisés y lo ocultó de Egipto, así como Dios guardó a David y lo escondió de los ejércitos de Saúl, así como Dios guardó a Joás y lo ocultó de los pensamientos asesinos de Atalía. Aleluya. Así de la misma manera Dios nos guarda a nosotros, porque nuestra vida a través de Cristo, a través del sacrificio del Cordero de Dios, por Cristo nosotros somos escondidos en Dios. En Dios, no en el arroyo de Querit, no en una arquilla de juncos en el Nilo, no en un templo hecho por obras humanas, por manos humanas. No, nosotros somos escondidos en Dios. Esto es poderoso entenderlo en este tiempo. Nosotros tenemos que anunciar y creer con todo nuestro corazón lo que la palabra establece. En Cristo nosotros estamos escondidos en Dios. Y a mí me parece que lo que está escondido en Dios, ningún virus lo puede alcanzar. Lo que está escondido en Dios, ninguna persecución, ninguna maldad, ninguna obra de las tinieblas lo puede alcanzar. Estamos escondidos en Dios. Y yo estoy creyendo que si esto es así, entonces el poder de Dios nos puede sacar del radar de todo daño, de todo levantamiento, de todo gigante, de toda enfermedad, de todo mal, de todo ataque, de todo dardo de fuego. Nuestra vida está escondida en Dios. Oro que tus hijos, que tu hogar, que tu persona, que todo aquello que Dios te ha dado esté reservado, amparado en Dios mismo, como su palabra lo establece. David declaró: guárdame, oh Dios, como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hermano, esto es poderoso. En Cristo nosotros estamos ocultos en Dios mismo. Y en el ámbito de Dios, en la esfera de lo que es Dios, en la dimensión de Dios, no hay infierno que pueda aproximarse. No hay virus que pueda aproximarse. No hay ejército, no hay fuerza humana, no hay fuerza terrenal que pueda acercarse. Lo que está en las manos del Señor. Por eso Jesús dijo: lo que está en mi mano, nadie lo va a arrebatar. Oremos. Padre, en tu palabra te pedimos que nuestras vidas, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que nuestro hogar y todo lo que en tu infinita gracia nos has entregado esté amparado bajo la sombra de tus poderosas alas. Y como dice tu palabra, a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Padre, gracias. Tú eres nuestra perla de gran precio. Te tenemos a ti y somos enriquecidos. Te tenemos a ti y estamos completos. Padre, gracias, porque es en ti que nosotros estamos
amparados. Es en ti que nosotros estamos ocultos. A tu nombre sea la gloria, al único y sabio Dios, al inmortal, al invisible, al Rey de los siglos, sea honor y gloria por siempre. Amén y amén. Reciba un abrazo y mil bendiciones.